Buenas, bienvenidos a todos a un nuevo video. Mi nombre es Mauro, me dedico básicamente a operar, soy trader profesional y lo que te vengo a explicar dentro de este video es básicamente cómo validar un edge operativo, cómo validar una estrategia, cuáles son las métricas más importantes a validar, porque probablemente si estás dentro de esta industria y llevas mucho tiempo, has escuchado allá afuera que uno de los conceptos principales como operador son las métricas, ¿sí? Entonces te quiero explicar básicamente cuáles son las métricas más importantes para que puedas aplicarlas y prestarle atención obviamente a tu sistema, ¿sí? O a tu setup que quieres crear, o si estás probando el setup de Pepito, que sepas cómo validar ese setup operativo, ¿sí? Así que nada, probablemente a mi izquierda estés viendo mi iPad, acá lo tengo, si miro para abajo porque claramente voy a escribir. Y lo primero que quiero que entiendas es que este es un negocio de probabilidades. ¿Sí? Es un negocio de probabilidades. Por consecuencia, te voy a leer el concepto para que lo entendamos en conjunto. Te voy a explicar como si fueras un chico de 11 años y lo puedas entender y lo puedas procesar fácil. Un consejo, no hagas multitasking, presta toda la atención posible, ¿sí? A esto. Yo sé que probablemente estés acostumbrado a, no sé, mirar reels, boludear en TikTok o poner un video de YouTube y ponerte a hacer otra cosa. Pon el foco, créeme que esto te va a servir un montón si te dedicas al trading. Si no te dedicas al trading, cerraste video, chau, anda a hacer otra cosa. Si te dedicas al trading, presta atención. Lo primero que quiero que entiendas es que este es un negocio de probabilidades. Pero, ¿qué es una probabilidad, Mauro? Bueno, la probabilidad es una medida matemática, ¿sí? Que cuantifica la posibilidad de que un evento ocurra, ¿sí? Expresada simplemente como un número. 0 es básicamente imposible y 1 es 100% seguro, o si no en porcentajes de 0% a 100%. Entonces, a la hora de operar, nosotros tenemos que tener un setup, un sistema. Mauro, ¿qué es sí, es igual a una estrategia. ¿Sí? Disculpen la letra. Mira, perdón, disculpen la letra. Voy a tratar de escribir lo más rápido posible. Bien. Entonces, un setup es básicamente una estrategia, es igual a un plan operativo, ¿sí? Comúnmente se suele decir un orden, ¿sí? Un paso específico, un plan que vos sabés que si lo aplicás, a la larga tenés buenos resultados. Para que esto suceda, obviamente hay que validarlo, ¿sí? Eso se llama edge operativo. Bueno, lo mismo, ¿qué es un edge? Porque vos, capaz te estoy lanzando muchos conceptos y decís, che, Mauro, ¿qué es eso? No pasa nada, yo te lo explico. Un edge es igual a una ventaja, media rara esa de corta, ventaja estadística. ¿Sí? O sea, es una ventaja estadística. ¿Qué es lo que necesitamos al fin y al cabo? Porque este negocio es 100% de probabilidades, ¿sí? Vos podés perder 10 trades seguidos, que si te aplicás un buen RR, probablemente sacas profit. Entonces, uno de los factores principales que le impide a un trader volverse rentable es que no está dispuesto a asumir pérdidas. Y hay una realidad muy obvia que hay gente que no se da cuenta, y es que mientras más pierdas, más vas a ganar, ¿sí? Esa es una realidad. Siempre y cuando tengas un hecho operativo, porque si metes $20.000 en una cuenta y no tenés un hecho operativo y operás, no sé, con medias móviles y no hay un traqueo real detrás, probablemente te fundas y le vas a echar la culpa a tu psicotrading cuando vos no tenés nada que ver, simplemente estás utilizando un sistema que no estaba validado. Por eso mismo, para que no te suceda eso, estoy acá para explicarte cómo validar un setup. Entonces, entendiendo los conceptos, nosotros ya sabemos qué son, ¿sí? O qué deberíamos de hacer a la hora de operar, ¿sí? Estas son las métricas más importantes. Ya te voy a explicar de cuál: expectativa, drawdown, win rate, RR. Acá la cuestión del edge, pero no nos centremos en eso todavía porque es completamente irrelevante. Bien. Bueno, lo primero, entonces ya entendimos que tenemos que validar un edge, ¿sí? Tenemos que tener una estrategia validada. ¿Cómo la validamos? Bueno, si estás viendo esto, probablemente vos ya tenés una estrategia. Si no tenés una estrategia, no operes, bien, probablemente tengas que solucionar cuellos de botellas teóricos. Un trader, mira, me voy a salir un poquito, paréntesis. Un trader, a la hora de llegar al objetivo de ser rentable, tiene que solucionar 3 problemas. El primero es el teórico, el segundo es del edge, y el tercero, si no puede ser rentable, el psicotrading. Entonces, ¿qué puede ser un problema teórico? Y un problema teórico puede ser simplemente que, ahí se ve mejor, simplemente que todavía te quedaste en price action, ¿sí? Que no sabes, por ejemplo, no sabes aplicar volumen como corresponde, no sabes aplicar cuestiones de tiempo, no sabes aplicar un embudo como tal. Entonces ahí ya tenés falencias teóricas, por lo cual no deberías de enfocarte en un sistema, deberías enfocarte en aprender más, es un problema de información. Entonces puede ser que tu problema sea teórico, o puede ser que la persona que quiere llegar al objetivo de ser rentable tenga un problema teórico, ¿sí?
Y del Edge es el cómo te voy a explicar cómo lo podemos solucionar con este video. O sea que si vos tenés un problema de Edge, te voy a explicar literalmente cómo solucionarlo. Y como último factor es el psicotrading. ¿Por qué? Porque si vos ya tenés una ventaja estadística que te da justamente positiva y vos no podés ser rentable, muy probablemente tengas un problema de ansiedad o que no sos un tipo capaz de ver la manera más lógica o tu proceso no está mecanizado. Pueden ser varias las variantes, pero no me voy a centrar en eso porque estos son conceptos avanzados que no te quiero llenar el bombo y perder básicamente el foco. Entonces volvemos a lo mismo. Tenemos que tener una estrategia. ¿Sí? Nosotros podemos agarrar, para crear una estrategia, te explico cómo crear una estrategia en caso de que no la tengas. Para crear un setup tenés que tener pautas. Puedes agarrar 3 pautas, 4, 10, 15, 30 pautas puedes crear. A mayor fricción, menor la frecuencia de ejecución. A menor fricción, mayor la frecuencia de ejecución. Es decir, si tu estrategia se basa en un cruce de medias móviles, vas a tener una ejecución 24/7, ¿sí? Porque los cruces de medias móviles se dan todo el tiempo. ¿Bien? Entonces, como se dan todo el tiempo, probablemente la tasa de win rate sea muy baja por una cuestión de que vas a operar constantemente. Y si no sos un tipo de aguantar malas rachas, una racha, no sé, de 10 trades perdidos, te vas a querer matar básicamente. Pero bueno, a la hora de crear una estrategia tenés que elegir pautas. Bien, vamos a elegir en conjunto. Te voy a nombrar conceptos banales. RSI, soportes, resistencia, MACD. Mirá, quise poner una MACD. Que no se note que tengo sueño, mirá, de hecho estoy tomando una Monster porque me estoy muriendo de sueño. Y estoy acá simplemente para aportarte valor intrínseco, así que por favor préstame atención. Una vez que elegimos las pautas, ¿qué deberíamos de hacer? Estas pautas, nosotros buscamos el escenario específico, por ejemplo, el MACD nos da nuestra señal de entrada, entonces ese es nuestro gatillo, e ingresamos al mercado. Cuando todas estas confluencias se den como nosotros queremos, por ejemplo, tenemos que el price action cayó, ¿sí? Luego subió, acá te generó una zona de resistencia, justo acá el RSI te marca, te dice, no sé, te da una DFM, bien, y el MACD te dice, che, flaquito, tenés que vender, bien, bueno, el MACD te dice que tenés que vender. Entonces acá tenés tres confluencias. Primero que nada que el precio se encuentra dentro de una resistencia, el RSI te tiene una FM y el MACD te dice vender. Entonces este es tu escenario específico, este es tu setup como tal. Entonces ¿qué deberías de hacer vos acá? Es poner tu entrada, tu SL, que esto lo vas a definir en base al RR, y tu zona de take profit, que supongamos que especulás con que te llegue acá a esta zona y es un RR promedio, que ahí vamos a hablar del RR de 1, 2. Entonces pueden pasar dos cosas. La primera es que el precio te haga así, te estopee, y la segunda es que el precio te haga así y vaya a buscar tu take profit. Bueno, este es tu escenario específico. Ahora, este escenario específico que yo te acabo de plantear recién, vos tenés que probarlo de base entre 500 y 2000 veces. Esta es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque ¿cuánto podés demorar? Entre 1 año y 2 años. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se debe probar tanto, Mauro? ¿Por qué hay que validarlo tanto? Si vos tenés una moneda que tiene 2 caras, vos la tirás 10 veces, capaz 8 veces sale cruz y 2 veces sale cara. Eso no significa que si vos la tirás 100 veces te va a tener el mismo resultado. Entonces, acá sucede lo mismo. Vos no estás buscando ser rentable 1, 2 o 3 meses. Vos estás buscando ser rentable años y décadas. Por consecuencia, el proceso tiene que ser impecable para que cuando llegues al objetivo no tengas complicaciones. ¿Me explico? Entonces, por eso se debe medir tanto. Y por eso la gente compra tantos sistemas. La gente compra tantos programas y sistemas y formaciones porque no está dispuesta a invertir 1 año, 2 años, 3 años. ¿Por qué no está dispuesta? ¿Cuál es el problema, Mauro? Bueno, el problema está en que como al principio elegiste pautas banales, probablemente el resultado final, ¿sí?, de las dos métricas que el amateur suele medir, que son básicamente win rate y RR, que ahora vamos a hablar de las otras dos que son fundamentales para validar, es que el win rate probablemente consigas un win rate entre el 28, con toda la furia, o 38%. Y tu RR promedio de base va a ser 1,2. Entonces, si no sos un tipo que está mentalmente dispuesto a aguantar un drawdown de, no sé, una pérdida seguida de 6 stops, esta estrategia no te va a servir. Entonces, ese es el problema principal de por qué la mayoría compra estrategias, de por qué la mayoría paga formaciones, porque quiere un setup operativo. Entonces,
ya sabes cómo crear una estrategia. ¿Cómo podemos hacer para que nuestro tiempo sea bien invertido? Elegir las pautas correctas. ¿Sí? Para elegir las pautas correctas, tuvimos que haber solucionado nuestro problema teórico. ¿Bien? Entonces, ahora ya sabes cómo crear una estrategia. ¿Cuáles son las métricas más importantes de esta estrategia? Por ejemplo, una vez llegado a las 2000 operaciones de nuestro setup, ponele que llegamos a las 2000, felicitaciones, tenemos un tracker pipí cucú impecable que con todas las operaciones. ¿Qué métricas sacamos de todo lo que anotamos? Bueno, las métricas que vamos a sacar básicamente son 4. La primera es expectativa, la segunda es DD, que es drawdown, la cuarta es win rate, que te la mencioné acá arriba, y la tercera es win rate y la cuarta es RR, que es ratio de riesgo-beneficio. El RR básicamente es igual a si arriesgamos un 1% o un R para ganar un 2%. ¿Sí? ¿Por qué nos interesa esta métrica? Porque si, por ejemplo, nosotros tenemos una tasa de efectividad, que ahí te explico, una tasa de win rate del 50%, con un RR 1,2 quiere decir que si perdemos el 50% de los trades, pero perdemos un 1%. Sin embargo, de los 50 trades que ganamos, es un 2%. Por eso es importante tener siempre la tasa de RR como mínimo de base 1,2. Como mínimo. Entonces, ¿qué es la tasa de win rate? Si no sabes, la tasa de win rate es básicamente de que de 100 operaciones, si vos ganaste el 80, tenés un 80% de tasa de win rate. Si vos ganaste el 30% o 30 operaciones, tenés un 30% de tasa de win rate. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se mezcla esto? Justamente lo que te acabo de explicar recién. Si tenemos una tasa del 50%, como mínimo de base necesitamos un RR de 1,2. De esta manera somos rentables y nuestra curvatura va a ir creciendo. Entonces, Mauro, ¿qué son estas dos métricas de acá? Porque probablemente expectativa es la primera vez que te suena y probablemente drawdown, capaz tenías algo de idea, pero no sabes mucho en profundidad. No pasa nada, déjame que yo te lo explique porque para eso estoy dentro de este video. ¿Bien? Entonces, la expectativa, ¿sí? Esto de acá, quiere decir básicamente que si al final del testeo tenés más R's ganadas que R's perdidas, quiere decir que es un setup rentable. Entonces, si vos de estas 2000 operaciones ganaste los trades, ganaste 1500 y perdiste 500, ¡tarán! Sos rentable. Ahora hay que ver justamente las otras métricas para saber qué RR utilizaste en eso. Entonces, la expectativa es básicamente lo que valida, por eso es la métrica madre, si un sistema es rentable o no. ¿Sí? Entonces es muy simple. Yo recomiendo validar en R. ¿Sí? Es súper importante. Si no sabes lo que es R, anda a ChatGPT, preguntale, che, mi mentor dijo que yo valide mi expectativa en R. ¿Qué significa la R? Y te lo voy a explicar. ¿Sí? No estoy acá para explicarte lo que es una R. Estoy acá para explicarte cuáles son las 4 métricas más importantes. Y el drawdown, ¿sí? Eso es básicamente la expectativa. ¿Y el drawdown qué significa, Mauro? El drawdown es cuántas pérdidas puedes aguantar. ¿Cuántas pérdidas validó tu sistema? ¿Por qué? Porque si estas 2000 operaciones vos tuviste 10 trades que fueron SL seguidos, vos ya sabés que podés tener una caída de un 10R de equity. ¿Sí? O si no, puede ser no me gusta hablar de porcentajes en esto, pero puede ser un 10% de pérdidas. Entonces, sos consciente de que tu sistema puede ocurrir, hay una probabilidad que ocurra de que te comas 10 stop loss seguidos. Ahí entras con otra mentalidad del mercado, porque cuando vos lleves 8 trades seguidos en stop, ¿sí? Quiere decir que cada vez estás más cerca de salir de esa racha perdedora. Sin embargo, si vos no sos consciente, o sea, yo quiero que entiendas la importancia de esto. Si vos no sos consciente cuántas pérdidas soporta tu sistema, ¿en qué momento vas a dejar de operar? Porque si vos no sos consciente de eso, estamos hablando que vos te estás dispuesto a fundirte, ¿sí? Porque no tenés ni idea cuántas pérdidas soporta tu sistema. ¿Me explico? Por ejemplo, en mi sistema, lo máximo que soporta en calidades S y A+, son básicamente 6 trades seguidos en stop. Nada más. Entonces yo sé que 6 trades seguidos tengo que aguantar. Si ya a partir de 6 trades seguidos ocurre un séptimo trade, yo ya tengo que parar básicamente, freno mi operatoria e identifico dónde estuvo el cuello de botella. Si el cuello de botella fue técnico o el cuello de botella fue emocional. ¿Sí? Yo te estoy hablando únicamente de operatoria. Fíjate que acá no estamos mirando ningún tipo de gráfico ni nada. Entonces, el drawdown es lo más importante, porque básicamente es lo que te está diciendo
cuando tu sistema va bien o cuando tu sistema va mal, ¿bien? Y si puedes aguantarlo sin romper el plan. ¿Por qué? Porque si vos sos consciente que te podés comer 10 stop loss seguidos, tenés que hacerte una pregunta muy simple, y es que mentalmente soy capaz de aguantar 10 SL seguidos, porque capaz no sos capaz de aguantar 10 SL seguidos, capaz llevas 4 SL seguidos y enseguida querés parar la operatoria, y enseguida empezás a hacer cualquier cosa y enseguida querés buscar revancha. Entonces, es súper importante ser consciente de esto, ¿sí? Es súper importante ser conscientes, porque si vos en tu operatoria, imaginemos esto, bien, imaginemos este escenario. Vos tenés acá tu capital, empezaste con un capital de 50.000 y tu target son los 100.000, ¿bien? Si vos ingresás con 50.000 y tu target son los 100.000, como vos podés aguantar esa cantidad de drawdown, capaz empezás sacando profit y de repente empiezan las pérdidas. El sistema sigue siendo el mismo, vos no tocaste absolutamente nada, o sea, no hiciste absolutamente nada. Vas en profit, ¿bien? Y de repente seguís aplicando el mismo sistema, pero empiezan a salir malas cosas. Terminás perdiendo, luego terminás ganando un poquito, luego te empezás a agarrar una racha perdedora, ¿sí? Luego terminás ganando un poquito, luego empezás a hacer otra racha perdedora, ¿bien? Y capaz ahí llevas, no sé, 8 stop loss seguidos. De repente metiste otro trade de vuelta, ¡pum! Terminaste perdiendo plata de vuelta, ¿bien? Y terminó tu cuenta ponele en, no sé, 45, dependiendo del RR que utilizaste, ¿no? Vos, si no sos consciente de que tu setup a partir de acá puede remontar, probablemente acá quieras abandonar. Probablemente en este punto quieras abandonar y quieras cambiar de sistema porque ya perdiste $5.000 o directamente querés abandonar el trading. Entonces es súper importante ser consciente de esto, porque si yo sé que mi setup y yo ya llevo 10 stop loss seguidos y no fue por una cuestión técnica y yo estoy aplicando todo a rajatabla porque mi proceso está mecanizado, los siguientes resultados sean en profit. ¿Sí? Puede ser que me meta otro stop, sí, no pasa nada, pero si yo sigo empujando y sigo haciendo lo mismo, voy a terminar saliendo de esa curvatura, porque obviamente no existen las líneas rectas, pero si yo sigo aplicando lo mismo, probablemente soy rentable. ¿Por qué? Porque previamente yo ya hice un traqueo, ya lo validé el setup y sé que de 2.000 operaciones yo tengo una tasa de win rate del 60% con un R12. ¿Me explico? Entonces, es súper importante que vos seas consciente de las métricas, bien, para poder mantenerte en este negocio. Porque volvemos a lo mismo, vos no estás acá para ganar 1, 2, 3 meses. Estás acá para ser rentable años y décadas. Entonces, si vos querés crear una estrategia y querés validar un setup operativo, estas son las 4 métricas más importantes que deberías de medir. Y lo más importante es el volumen y iterar. Hay que elaborar, o sea, realmente, o sea, ten en cuenta que esta es una profesión que no cualquiera puede conseguir el resultado. ¿Qué te hace creer a vos que rascándote las bolas vas a llegar al objetivo de ser rentable? O sea, perdón que te sea directo, pero realmente si vos querés destacar en un mercado tan competitivo como lo es los mercados financieros, ¿sí? Donde estás compitiendo con gente real, tenés que ponerte los pantalones y empezar a trabajar. ¿Sí? Empezar a invertir tiempo, pasar entre 8 o 12 horas enfrente de la computadora, validando, traqueando la pavote e iterando. ¿Sí? Y así vas a llegar al objetivo de ser rentable. Entonces, súper importante que entiendas las 4 métricas fundamentales y el por qué. Porque volvemos a lo mismo. Si yo no soy consciente de mis métricas, cuando las cosas se pongan feas, yo no sé si voy a seguir o voy a abandonar o voy a cambiar de sistemas y empiezo a hacer cualquier otra cosa menos hacer lo que debería hacer básicamente. Esto te lo muestro más que nada porque hubo una vez un muchacho que me dijo que llevaba un año entero en Drawdown. Y yo decía, no puede ser, cambiar de sistema. Y me decía, no, mi sistema me dice que yo puedo estar un año en Drawdown. Y mi cabeza no lo entendía. Bien, hasta que él me desglosó y me mostró básicamente todo el paper del traqueo, un track record completo, que tenía validado en total, creo que fueron 4.500 setups, 4.400 y algo eran. Y sí, efectivamente, su setup básicamente le decía que podía estar un año entero en Drawdown. ¿Qué pasó? Bueno, este muchacho salió del Drawdown y salió en profit. ¿Sí? Terminó el año inclusive en profit, terminó saliendo del Drawdown. Como te dije, yo era inconsciente de ese problema y mi solución más rápido fue, che, tengo que dejar de perder plata, como este tipo está perdiendo plata, cambiar de sistema, flaco. Bien, pero este tipo era consciente justamente de esas métricas. En fin, espero que este video te haya servido. Lo que busco acá no es entretenerte. Si llegaste hasta el final, felicitaciones. Es más, déjame un comentario a ver si te sirvió este tipo de data, si querés que suba más. Porque si llegaste hasta acá, felicitaciones. Probablemente consigas el resultado de ser rentable porque se nota que sos un tipo disciplinado, ya que la mayoría tiene el cerebro quemado por tanta dopamina. Así que nada, espero que este video te haya servido y nos vemos en un próximo video.